Bienvenidos una vez más a su canal de chismes y salseo favorito. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, déjenme darles una gran bienvenida. Y a mis suscriptores de siempre, gracias por estar aquí una vez más. Los adoro. Hoy tenemos un chisme de esos que nos encantan, uno que nos va a dejar con la boca abierta. ¿Están listos? Prepárense un cafecito, acomódense y pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos enamoró en Senkalkam, esa pareja que nos hizo suspirar y que, aunque ya no estén juntos, sigue dando de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un secreto, un chismecito que al parecer Kerem no sabía. Prepárense porque esto es impactante. Antes de empezar, quiero recordarles que aquí en este canal amamos el chisme, pero siempre con respeto y verificando la información. Así que aunque esto es jugoso, recuerden tomarlo todo con una pizca de sal. Y por favor, si aún no están suscritos, corran a suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chismecito de los que les traigo cada semana. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de muchos. Cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, el fandom se volvió loco de alegría. Viajes, momentos tiernos, apariciones públicas, todo parecía un cuento de hadas. Pero como muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para muchos de nosotros. Y desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en un verdadero icono de la moda. Kerem también ha estado trabajando arduamente, explorando diferentes roles y consolidando su carrera a nivel internacional. Pero, ¿qué es este secreto que Hande supuestamente le ocultó a Kerem? Bueno, aquí viene lo jugoso. Según fuentes cercanas a la actriz, durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande tenía un plan muy bien elaborado para asegurar su futuro. Al parecer, y esto es solo un rumor, ojo, Hande ya estaba invirtiendo en propiedades antes de que se hiciera pública su relación con Kerem. Y aquí viene la parte que supuestamente Kerem no sabía. Se rumorea que durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande invirtió en una propiedad justo al lado de la suya. ¿Pueden creerlo? La idea, según estas fuentes, era tener un espacio propio e independiente, pero a la vez estar cerca de Kerem. Ahora, antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, es importante aclarar algunas cosas. Primero, esto es un rumor. No hay confirmación oficial por parte de Hande ni de su equipo. Segundo, incluso si fuera cierto, no necesariamente significa que Hande estuviera planeando algo a sus espaldas. Podría simplemente haber sido una inversión inteligente y una forma de asegurar su futuro, manteniendo a la vez una cercanía con su pareja. ¿Pero por qué se dice que Kerem no lo sabía? Bueno, las fuentes sugieren que Hande quería mantener sus finanzas personales separadas. Quizás no quería que pareciera que estaba aprovechándose de la relación, o simplemente prefería manejar sus inversiones de forma independiente. Sea cual sea la razón, el hecho es que, según estos rumores, Kerem desconocía por completo esta inversión. ¿Y qué pasó con la propiedad después de la ruptura? Pues se rumorea que Hande sigue siendo dueña de la propiedad. Algunos dicen que la usa como inversión, alquilándola a terceros. Otros sugieren que la mantiene vacía, esperando el momento adecuado para venderla. Lo que sí es cierto es que la propiedad sigue siendo un tema de conversación entre los fans de la pareja. Ahora, quiero escuchar su opinión. ¿Creen que este rumor es creíble? ¿Piensan que Hande realmente le ocultó esto a Kerem? ¿O creen que es simplemente una historia inventada para generar controversia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para responder a algunos de los que me dejaron en el vídeo anterior. Muchos me preguntaron sobre la nueva serie de Hande, Bambaşka Biri. Estoy tan emocionada como ustedes. La serie se ve súper interesante y Hande se ve espectacular en el papel de fiscal. Ya tengo muchas ganas de verla en acción. También me preguntaron sobre los proyectos futuros de Kerem. Sé que está trabajando en varias cosas, incluyendo algunas producciones internacionales. Estoy segura de que pronto tendremos más noticias sobre él.
Volviendo al tema central de nuestro vídeo, creo que es importante recordar que las relaciones son complicadas y que las decisiones financieras son personales. No podemos juzgar a Ande por invertir en propiedades, ni podemos afirmar con certeza que le ocultó algo a Kerem. Lo que sí podemos hacer es disfrutar del chisme y especular un poco, porque para eso estamos aquí. Pero como siempre, con respeto y sin caer en juicios de valor. Al final del día, Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y vidas privadas. Y merecen que respetemos su intimidad. Y hablando de respeto, quiero recordarles que en este canal promovemos el amor, la buena onda y el chisme sano. Así que por favor, absténganse de dejar comentarios ofensivos o irrespetuosos. Aquí estamos para pasar un buen rato y disfrutar del salseo, pero siempre con educación y respeto. Así que, recapitulando, hoy les traje el rumor de que Ande Erçel, supuestamente, invirtió en una propiedad al lado de la suya mientras estaba en relación con Kerem Bürsin, y que al parecer, Kerem no sabía nada al respecto. Un chismecito jugoso que nos ha dejado con la boca abierta. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles estos chismes y compartir mis opiniones con ustedes. Gracias por estar siempre aquí, por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen en los comentarios sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Ande le ocultó este secreto a Kerem? ¿O es simplemente un rumor infundado? Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me regalen un like si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con sus vecinos, con todo el mundo. Y si aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Corran a suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chismecito de los que les traigo cada semana. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco, pero espera. La historia no termina aquí, chismosos míos. Tenemos más carnita para este asado, asterisco asterisco. Porque, a ver, seamos honestos, este chisme no sería tan jugoso si no analizáramos el contexto. ¿Por qué este rumor está causando tanto revuelo? ¿Qué dice de Ande, de Kerem y de la percepción pública de su relación? Primero, es importante recordar que Ande Erçel es una mujer sumamente exitosa e independiente. Desde sus inicios en el mundo del modelaje, ha demostrado una gran ambición y una ética de trabajo impecable. Su transición a la actuación fue meteórica, y rápidamente se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía. No solo eso, Ande ha sabido construir una marca personal sólida, convirtiéndose en embajadora de importantes marcas internacionales y en una figura influyente en las redes sociales. En este contexto, la idea de que Ande esté planeando su futuro financiero no debería sorprendernos a nadie. De hecho, es lo que esperaríamos de una mujer inteligente y ambiciosa como ella. La pregunta es, ¿por qué se interpreta como algo negativo? ¿Por qué se asume que al invertir en una propiedad, Ande estaba escondiendo algo a Kerem? Aquí es donde entra en juego la percepción pública de la relación. Recordemos que Ande y Kerem fueron una pareja muy mediática, cuya relación se desarrolló bajo el escrutinio constante de los fans y los medios. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro. Esto generó una idealización de la relación, donde se esperaba que Ande y Kerem compartieran todo, hasta sus finanzas personales. Sin embargo, en la vida real, las relaciones son mucho más complejas. Cada persona tiene derecho a mantener su independencia y a tomar decisiones financieras que considere convenientes para su futuro. El hecho de que Ande no haya compartido esta inversión con Kerem no significa necesariamente que no confiara en él, sino que simplemente prefería mantener sus asuntos financieros separados. Pero claro, esto no es lo que vende en el mundo del chisme. Lo que vende es la idea de la traición, del secreto oculto, del plan malvado. Y ahí es donde los rumores se inflan y se distorsionan. Además, hay que tener en cuenta el factor post-ruptura. Después de una separación, es común que se reinterpreten los hechos del pasado a la luz del presente. Lo que antes se veía como una simple precaución, ahora se interpreta como una señal de desconfianza. Lo que antes se veía como una inversión inteligente, ahora se interpreta como un plan para aprovecharse de la situación. En este sentido, es importante tomar todos estos rumores con una pizca de sal, como les dije al principio.
No podemos saber con certeza qué pasó realmente entre Ande y Kerem, ni cuáles fueron sus verdaderas intenciones. Lo único que podemos hacer es especular y disfrutar del chisme, siempre con respeto y sin caer en juicios de valor. Asterisco asterisco, ¿y qué hay de Kerem en todo esto? Asterisco asterisco. Bueno, Kerem Bürsin también es una figura muy querida por el público, conocido por su carisma, su talento y su dedicación al trabajo. Después de la ruptura, Kerem se ha enfocado en expandir su carrera a nivel internacional, participando en proyectos en diferentes países y consolidándose como un actor versátil y respetado. La pregunta es, ¿cómo se siente Kerem al enterarse de este rumor? ¿Le afecta de alguna manera? ¿Cree que Ande le ocultó algo a propósito? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura. No podemos saber con certeza lo que Kerem piensa o siente al respecto. Sin embargo, podemos imaginar que no es agradable enterarse de este tipo de rumores, especialmente cuando se trata de una relación pasada. Es posible que Kerem se sienta sorprendido, traicionado o incluso decepcionado al escuchar esta historia. También es posible que no le dé importancia y que lo tome como un simple rumor sin fundamento. Al final, solo él sabe la verdad. Lo que sí es cierto es que Kerem ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal después de la ruptura. No ha hablado públicamente sobre su relación con Ande, ni ha dado señales de resentimiento o rencor. Esto demuestra una gran madurez y profesionalismo por su parte. Asterisco asterisco en conclusión, asterisco asterisco. Este chisme sobre Ande Erçel y su supuesta inversión secreta es un ejemplo perfecto de cómo los rumores pueden distorsionar la realidad y alimentar la especulación. No podemos saber con certeza si Ande le ocultó algo a Kerem, ni cuáles fueron sus verdaderas intenciones. Lo único que podemos hacer es disfrutar del chisme, siempre con respeto y sin caer en juicios de valor. Y hablando de chismes, no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Ande le ocultó este secreto a Kerem? ¿O es simplemente un rumor infundado? Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me regalen un like si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con sus vecinos, con todo el mundo. Y si aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Corran a suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chismecito de los que les traigo cada semana. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Besitos.